Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Iglesia Militante. Quiero agradecerles a todos los que han visto los videos, estos 5 videos de la serie Remozar. Este es el sexto, del cual vamos a estar hablando de resurrección. La resurrección real de Jesús y sus efectos, ese sería un punto a tratar, y los testigos. Hay que recordar en los textos bíblicos, se nos dice sobre resucitó al tercer día. Nosotros en nuestra mentalidad o nuestra forma de organizarnos hoy en la actualidad, a raíz de el calendario juliano por el cual nos regimos o gregoriano, pensamos que no tiene lógica y en sí no tiene lógica. Es decir, Jesús muere el viernes a eso de las 3 de la tarde y para las 3 de la tarde del sábado apenas es un día, 24 horas. Y para el domingo, que es resurrección, todavía ni siquiera son 24 horas, son como un día y medio aproximadamente. Entonces decimos, no tiene lógica, no tiene nada, como que no tiene lógica lo que dicen los evangelios. Pero vamos a ver que efectivamente tiene la lógica que los evangelios dice, porque no vamos haciendo el análisis desde nuestro calendario solar juliano y los judíos se rigen aún en la actualidad por el calendario juliano. Ellos están en el año 5100 y tantos aproximadamente. Entonces, son dos calendarios totalmente diferentes en la contabilidad. Aunque los días siguen siendo iguales, las noches siguen siendo iguales y llueve, todo sigue siendo igual. La contabilidad es la diferencia. Entonces, el texto bíblico nos narra que al tercer día resucitó. ¿Cuándo inicia el tercer día? O mejor dicho, ¿cuándo termina el tercer día y cuándo inicia el primero? En la época de Jesús, un día terminaba cuando iniciaba la oscuridad. Para nosotros, en la actualidad, inicia otro día a las 12 con segundos, a las 12 de la medianoche con segundos, ya inicia otro día. ¿Sí? Para la contabilidad, los judíos de esa época iniciaba cuando oscurecía. Es decir, si oscurecía a las 7 de la tarde o de la noche, ahí iniciaba el siguiente día. O sea que Jesús muere el viernes, ya es un día, el sábado, que se oscurece del mismo viernes, se oscurece a las 7 de la tarde, inicia el sábado a las 7 de la tarde, por poner un número, ¿sí? Transcurre todo el sábado, es el segundo día, y luego llega el domingo, lo que es el domingo ya el tercer día de la resurrección. ¿Por qué? Porque ha pasado 24 horas, o sea, el viernes, 24 horas del sábado que oscureció, perdón, el viernes que oscureció a las 7 de la tarde del sábado son 24 horas y luego amanece en el tercer día. No están contándose en cuanto a horas. No quiero confundirlos, ¿sí? Muere muere o es crucificado y sepultado el viernes. Ese es un día, ¿sí? Oscurece, en esa época la contabilidad era oscurecía y si oscurecía a las 7 de la tarde o 7 de la noche, ahí empezaba el otro día, o sea, ya empezaba el sábado, ¿sí? Por eso era la urgencia de la cena pascual, el sábado rápido, ¿sí? Y ya hacer sus actividades antes que oscureciera porque iniciaba el sábado, porque ellos observaban el sábado. Del sábado para el domingo, o el primer día de la semana para ellos, iniciaba a las 7 de la noche del sábado. Ya es el tercer día, o sea, Jesús resucita el primer día judío, activo, de actividades, para nosotros cristianos, hoy al mundo occidental, ya es el tercer día, el domingo, el Dominus, o el día del Señor, ¿sí? Para los judíos era el domingo, el Dominus, el primer día de la semana, es decir, el lunes, ¿correcto? Porque observaban el sábado. Entonces, no quiero confundirlos con esa parte de la contabilidad, pero quiero sí a aclararles por qué explican de esa manera los textos bíblicos del tercer día de resurrección de Jesús. Entonces, ciertamente
vamos a ir por partes y definiendo, ¿sí? ¿Qué es resurrección? Así, una definición bien básica: vuelto a la vida de alguien que ha muerto, ¿sí? Vuelto a la vida de alguien que ha muerto. Por ejemplo, Lázaro, amigo de Jesús, Jesús lo resucita, es resurrección, pero resurrección temporal, ¿sí? Porque después vuelve a morir y su cuerpo entra en putrefacción y todo eso, ¿sí? En cambio, la resurrección de Jesús es para mantener la vida permanente. Ahorita vamos a ir viendo conforme vamos desarrollando el tema. Así que la resurrección es vuelta a la vida de alguien que ha muerto, es decir, que necesita estar muerto y luego ahora vivo para decir, este resucitó. Ahora, puede ser una experiencia cercana a la muerte. Eso no es resurrección, porque no ha fallecido, aunque físicamente y con todos los aparatos médicos se dice que este ya falleció y luego de repente pues, siempre no, ¿sí? Entonces siempre ahora sí vuelve a la vida el cuerpo, no ha muerto totalmente. Entonces, en general, la noción se asocia en cuestión de fe, ya que la muerte de un ser vivo es para la ciencia irreversible. O sea, para la ciencia es irreversible que una persona que muere vuelve a estar con vida. No es posible, ¿sí? Pero en el caso de Jesús, hay muchos elementos que nos indican que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque hay testigos y de diferente índole. Así que el misterio de la resurrección de Jesús es un acontecimiento real que tiene comprobaciones históricas, comprobadas con fechas, testigos oculares. Hay demostraciones visibles de la presencia real, viva, es decir, de Cristo a través de las apariciones. Las narraciones históricas las podemos ver a través de los evangelios, a través de las cartas, inclusive un dato que a mí también me sorprendió, a través de un escritor judío que escribe la historia de los judíos, y si usted va leyendo el libro de Flavio Josefo, pareciera que va leyendo la Biblia, los textos bíblicos del Antiguo Testamento, y él menciona la existencia histórica de Jesús. O sea, bueno, sí, un rebelde, un revolucionario, algo así, ¿sí? Hasta ahí llega él. Pero eso es suficiente para decir, estuvo vivo, ¿sí? Y lo murió y todo eso. O sea, entonces, lo hecho del acto de fe tiene que basarse en hechos históricos. O sea, si voy a creer en un ser que murió y resucitó, tiene que haber hechos históricos. Y las hay. Porque dice Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe. Entonces, no habría un testimonio, ahora sí, de testigos, válgame la redundancia, oculares y la presencia real, ahora física, viva, con ella resucitado. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos dos componentes: cuerpo, materia y espíritu. No son dos realidades contrarias o separadas o pegadas. Lo que afecta a la materia afecta al espíritu. Usted es un golpe con el martillo, con lo que sea, se da un golpe o una herida, siente el dolor físico, pero también siente la molestia, se siente mal, tienen que mandar al doctor, se siente no sé qué. Entonces, ese es parte del espíritu, ¿sí? Entonces, y lo que afecta al espíritu, afecta el cuerpo. Es a través de las emociones, como lo digo en mi libro, tengo un libro que se titula, ¿dónde lo tengo por aquí? No lo tengo aquí a la mano rápido, que se titula Enfermedades emocionales, síntomas físicos. Entonces, y viceversa, estamos conjuntos. El hombre es una estructura viviente, al igual que los animales, ¿sí? Tenemos componentes físicos, alimentación, metabolismo,
todo eso. La diferencia, o sea, eso es lo que nos hace ser vivientes biológicos por la materia. O sea, que la actividad vital del hombre es energía que se mueve, que se desarrolla y se reproduce, porque tiene vida. ¿Exacto? Entonces, el hombre tiene dos realidades o dos principios de actividad. La materia, el cuerpo, que estemos gorditos, pelones, con cabello, etcétera, etcétera, y el espíritu. O sea, que yo soy el principio de esas dos actividades, la materia y el espíritu. En la materia necesito el alimento, siento hambre, siento frío, siento calor. En el espíritu pienso, quiero, deseo, me siento mal. Físicamente estoy bien, pero me siento mal. Ese es el movimiento del espíritu. ¿Sí? Entonces, en el Cristo resucitado, en Jesús resucitado, el Evangelio nos dice que se apareció a diferentes personas, a las mujeres, a los discípulos y a los apóstoles. Realmente confundimos a los discípulos con los apóstoles. Los discípulos, todo aquel que creía en él y lo seguía. Los apóstoles, los 12 apóstoles. Bueno, para estas fechas solamente ya quedaban 11. Ya sabemos la historia de Judas. Entonces, en Lucas 24, dice, cuando él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes o con vosotros, sobresaltados y asustados querían ver un espíritu. Pero les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué suscita dudas en vuestros corazones? O sea, en hebreo, la palabra, vamos a decir, estar, es estar ahí presente, es poder verse, es poderlo ver y que me vea. Por eso Jesús dice, miren mis manos, ustedes están perturbados porque es estar, aquí estoy. No, en hebreo aparición es estar. No es que de repente entró y no, es estar. Es decir, se hizo visible, porque el espíritu no es visible, necesita de la carne. O sea que yo necesito de esta carne para que usted me vea y de esa manera decir, ahí está esta persona, ahí está fulano, o ahí está el televisor, etcétera, ¿sí? Entonces, necesito la materia para ver, por los ojos, por eso necesitamos los ojos, para ver la materia. Al contrario, no podemos ver. No podemos ver las ondas radiales, por ejemplo, los láseres, la señal que llega a los celulares, etcétera. ¿Sí? Porque no se han materializado. Sabemos que se ha materializado porque el celular está funcionando. ¿Sí? Y cuando no funciona, entramos en frustración. Pero bueno, entonces, mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. O sea, aquel que vieron en la cruz, ahora soy yo. Palpadme, vedme aquí en espíritu, que tiene carne y huesos, como veis, que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, es decir, las señales de la cruz o de los esclavos, donde fue crucificado. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y a la vez entusiasmo y asombro y susto, ¿tenéis algo de comer? Les pide algo de comer. Ellos le ofrecieron el pez asado, lo tomó y comió delante de ellos, ¿sí? Eso es un dato muy interesante que ocurre. En la resurrección, el cuerpo deja de estar limitado, mejor dicho, el espíritu deja de estar limitado o sujeto a los límites de espacio y tiempo. Es decir, ahorita nosotros necesitamos un espacio y tiempo. Espacio, que estamos, y el tiempo que está transcurriendo. Ocupamos un espacio y un tiempo. Y para trasladarnos a un lugar a otro, aunque sea la sala, la cocina, trabajo, a la casa, etcétera, etcétera, o la diversión, necesitamos un espacio porque vamos ocupando un espacio y ocupamos tiempo. Nos toma tiempo llegar a un lugar. Ahora,
con la resurrección, el cuerpo está sujeto a las formas del espíritu, porque nosotros somos espíritu, no somos cuerpo. Para ser hombre necesitamos el cuerpo, espíritu, ¿sí? Ahora, este modo de existir del espíritu y no de la materia. Es decir, si ya Jesús resucitado, ya no está sujeto a caminar, porque él estaba también sujeto como nosotros a caminar y trasladarse de un pueblo a otro, de un lugar a otro, y le tomaba espacio y le tomaba tiempo. Ahora, en la resurrección puede estar en un lugar como puede estar en otro, sin el desplazo del espacio-tiempo, simplemente estar, ¿sí? Entonces, estar. Estar en hebreo significa poderse ver o dejarse ver o poderlo ver, ¿sí? Entonces, Jesús está no ocupa de una puerta para entrar, como antes de que muriera, ocupaba de una puerta para entrar, de una ventana para entrar, de un hoyo para entrar, por ejemplo, qué sé yo, de un lugar de afuera de la calle hacia la casa. Necesitaba la puerta para entrar, o una ventana, o un hoyo para entrar, para poder trasladarse de un lugar a otro. Ahora, resucitado no necesita ni una puerta abierta, ni una ventana abierta, ni un hoyo abierto. Recuerden que estaban encerrados porque estaban asustados, nos dice el texto bíblico, estaban asustados por las consecuencias, por si los judíos y romanos venían a buscarlos. Estaban encerrados. De repente Jesús aparece, o sea, se deja ver. Es lo que significa en hebreo aparecerse, dejarse ver. Se deja ver, obviamente asusta, ¿no? Ay, Dios mío. Es lógico, es natural. No hay nada de malo, ¿sí? Como es que está con ellos, porque no entra por ningún lado. Así que los experimentos de la física cuántica han demostrado, esto es físico también, ¿sí? Han demostrado que se puede pasar de un sitio a otro sin pasar por el medio o atravesar, solo estar. Esto es lo que dice la física cuántica. Puede estar en otro lugar simplemente con estar. No necesita de la ventana abierta, la puerta abierta, etc. Entonces, el cuerpo deja de estar sujeto a los límites del espacio, del tiempo. Si desea entrar en un lugar, ya no necesita o necesita trasladarse a un otro lugar, ya no necesita, por ejemplo, hoy en nuestra edad moderna, ya necesitamos un avión, ya necesitamos un auto, un autobús, etcétera, etcétera. Simplemente estamos donde quiere estar el espíritu. Al salir de con los apóstoles, solo se aparece quiere decir dejarse ver, ¿sí? Sin los límites del espacio y del tiempo. Por eso se le aparece, no solamente se le aparece a los dos, a los apóstoles o a los dos, se aparece a las mujeres, se le aparece a su madre, María, se le aparece a todos los discípulos que creen en él y se le aparece a las personas que creen en él, pero que en ese momento están en Chipre, en la isla de Chipre. Sí, hasta allá fue a dar Jesús y tenían la capacidad, sí, porque el Espíritu se lo puede permitir y así. Lo mismo aparece o se deja ver en Egipto para todos los creyentes que estaban allá, porque sus amigos, dos de los reyes magos, todavía vivían. Y eran muy amigos de él. Entonces, y él fue antes de ser crucificado. Con ellos estuvo con ellos. Entonces, puede estar. Así que los datos históricos nos dicen que se apareció. Hay testigos. No hay datos históricos que haya aparecido fuera de esa zona. Es decir, hay quienes confirman que sí, que vino aquí lo que hoy es el continente americano, etcétera, etcétera. No hay pruebas concretas con vestigios, con señales. Entonces, ¿se le puede tocar a Cristo? Sí, porque no es un fantasma, no es un espíritu, porque tiene cuerpo. Por eso él dice, tóquenme, véanme que yo soy, mira. Y que dice el más incrédulo de todos los discípulos, de los apóstoles. No, yo hasta que lo toque, lo vea, entonces sí voy a creer. A ver, ven tú.
ven para que me toques, que yo soy. ¿Se le puede tocar? Sí. ¿Puede comer? Sí, porque es cuerpo, pero no necesita del alimento para que el cuerpo mantenga su energía y se mantenga vivo. Es decir, ahorita nosotros necesitamos del alimento para mantener vivo el cuerpo, para que tenga las energías, las proteínas, los minerales y todo eso, todos los componentes químicos. Para mantener la vida necesitamos del alimento. Por eso comemos. Cuando resucitemos, ya no vamos a necesitar. Jesús no necesitó todo eso. ¿Pero puede comer? Sí, porque tiene cuerpo. No para saciar el hambre, siempre para demostrarles su presencia real como resucitado. Así que nadie puede decir cómo sucedió físicamente, cómo entró el Espíritu de Jesús, vamos a decirlo así, en el cuerpo nuevamente para resucitar el cuerpo y recomponerlo. Sí, estaba destrozado por los golpes, por la crucifixión, por todo eso. Y ahora tiene algunas huellas, como son los hoyos de los esclavos, de los pies, de las manos. ¿Ya no le duele? No, ya no le duele, porque el cuerpo está sujeto a modo del espíritu, ya no el espíritu a modo de la carne o del cuerpo. Pero no estar confundiéndolos. Entonces, el acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío. O sea, hay un hecho de que el sepulcro está vacío. Y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. Sin embargo, no por ello la resurrección es ajena al centro místico de la fe en que trasciende y sobrepasa la historia. Vamos a los discípulos de Maús, perdón. Lo ven, él los ve, los observa, se hace presente, no lo reconocen, o sea, están ciegos estos amigos, no lo reconocen, han convivido al menos 3 años con él, desde que inició su vida pública, y no lo reconocen. En 3 años tú reconoces la persona, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se ve, en qué gustos tienes, cómo viste, hasta cómo huele. Es tiempo suficiente. Y estos amigos no le reconocen. ¿Por qué? Porque ahora sí, el espíritu ya no está sujeto a la materia, ya no está sujeto a la ley física que le obliga a ser así solamente. Puede tener el aspecto físico que desee. Así que no tiene que estar con ciertas dimensiones. Jesús tenía sus dimensiones antes de fallecer, cierta altura y todo eso, cierto peso. Pero puede controlar, como se muestra en el pasaje de Maús. No está sujeto al espacio y del tiempo, porque está sujeto al espacio y del tiempo porque es parte de la materia. Se muestra, se deja ver, pero no le reconocen. Es decir, ¿quién es este? Y les empieza a hablar de las escrituras y todo eso. Al partir el pan lo reconocen. Es decir, no es el pan como la cena, sino celebra una misa, vamos a decirlo así, la consagración. Ahí dice, ay, es el maestro. Así que antes de morir y resucitar, el espíritu actúa conforme a la materia, porque se está viviendo conforme a la materia, en el espacio-tiempo, antes de morir. Al resucitar, el espíritu es libre y se puede manifestar como quiere, como desee, o como Dios le permita, o el Padre le permita, conforme a la misión que tenga encomendada. Eso. Tras la resurrección, el espíritu está libre, no está sujeto a la materia, el cuerpo actúa a modo de espíritu y el espíritu determina si se hace visible o no y de qué forma. Vive con la libertad total sin desgastarse la materia. Ya no necesita, ya no se va a hacer viejo, ya no se va a hacer anciano, ya no se es, simplemente se está. Hay testimonios que dicen, soñé a mi papá cuando murió de 80 años, qué sé yo, pero parecía como si estuviera jovencito de 40, 30 años.
en la vigorosidad de su vida. ¿Sí? O sea, que el espíritu está libre, ya no está sujeto y puede manifestarse como desee. El cuerpo está subordinado al espíritu. El cuerpo no necesita de energía para mantenerse con vida. Ya no necesita. Aunque puede comer, sí puede comer, porque es cuerpo, pero no necesita comer para mantenerse con vida y saludable, etcétera, etcétera. Ni necesita tomar porque no está, ya está sujeto el espíritu, el cuerpo al espíritu. Con la resurrección cambia el modo de existir. Es decir, con la resurrección ya existimos al modo de Dios. Esta promesa existe para todos de la realidad humana, cuerpo y espíritu. Así que la resurrección es una estructura hecha a medida del espíritu, a partir del sustrato de la materia, de la energía. Porque va a existir conforme el espíritu desee. Por esto, la hipótesis según la resurrección habría sido un producto, a muchos dicen, y hasta ahorita todavía, un producto de la fe, de la credulidad de los apóstoles, pero que no hay consistencia. Sin embargo, aquí en este rato, estoy demostrando lo contrario. La fe de Jesucristo nació y creció porque lo vieron de los apóstoles, en este caso, y de los dos discípulos, de las mujeres, porque lo vieron, lo tocaron, hablaron con él y creyeron todo lo que les había enseñado. ¿Sí? ¿Es posible la resurrección? Sí, ya lo ven. Física cuántica lo demuestra. Entonces, con esto, al Jesús resucitar su cuerpo, es cuando nos abre, por decirlo así, las puertas de la casa del Padre. Antes de que resucitara, en el tiempo que estuvo fallecido su cuerpo o muerto su cuerpo, todavía no. Sí, fue a donde estaba el lugar de los justos, de todas aquellas personas que esperaban ese momento, pero todavía no entraban a la plenitud de la casa del Padre, porque todavía no estaba abierta la puerta. Entonces, dice, descendió a los infiernos, ¿sí? Inclusive el infierno mismo, y se hizo visible ante Judas, nos dice San Catalina con Lucifer, nos dice Catalina de Emmerich en sus visiones, la beata Catalina de Emmerich, mejor dicho. Entonces, se da la salvación en la resurrección. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, van a ser en nuestra fe. Es decir, no hubiéramos sido salvados. No hubiéramos sido salvados. La salvación se da en la resurrección, y en la resurrección, al retomar el cuerpo, a retomar la materia, Jesús nos abre la puerta al Padre y nosotros podemos entrar a la casa del Padre, y se nos ha prometido que un día entraremos con nuestro cuerpo. Así que para que no odiemos nuestro cuerpo, todos vamos a tener el mismo, ¿sí? Vamos a entrar a la casa del Padre tal cual. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, ¿sí? Dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, todo el capítulo 2, había que leerlo y meditarlo. Muy bien. Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu no es la masa cefálica, sino que lo que hace funcionar la masa cefálica es el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, yo sé lo que soy porque yo estoy aquí dentro de la materia. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, cuando ese Espíritu salgamos de este cuerpo, vamos a ver con más claridad las cosas. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino
con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Y con eso quiero concluir la serie Remozar, con lo que mismo que dice Pablo en los Corintios, ahí en el 2, continuando los versículos 13 en adelante, dice que a pesar de todo, la resurrección es cosa que no vio el ojo, ni lo oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado, solamente lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así que esa es la explicación en torno a la resurrección. Quiero agradecerte y si te perdiste algún video de Remozar, pues puedes repasarlo en tus tiempos adecuados. Muchas gracias. Todos estamos en contacto. Voy a seguir siguiendo videos con otros temas y quise aprovechar, dado que en estas celebraciones de Semana Santa y también el Domingo de Resurrección y luego viene Pentecostés y todo eso. Así que muchas gracias. Dios nos siga bendiciendo y nos sigue bendiciendo a cada instante.